Hacer un diario es un desafío constante. En un país como Uruguay, en el que el fútbol está en todas partes, poner el título a una etapa es una responsabilidad. Marca la agenda, genera debate e incluso muchas veces puede quedar para siempre guardada como un tesoro, pegada en el cuarto de un niño o colgada con orgullo en la pared de un bar. Por eso, cada palabra escrita debe ser elegida con cuidado y paciencia, buscando explicar, informar y aportar algo más que un simple resultado. Aunque cuando el ambiente está tranquilo, hay veces que también me gusta agitar un poco el avispero y abrir el debate. Uruguay es un país que respira fútbol y hay cosas que no se preguntan. Todos saben que un centenario no son 100 años, sino un estadio, que no se dice el celeste, sino la celeste, y que no es un simple color. Y todos tienen claro por qué, sobre el escudo de la selección, hay 4 estrellas. Un tuit puede despertar una discusión, y ahí otra vez el periodista se pone manos a la obra. Acá tenemos una camiseta muy antigua, es muy irracional, ¿no? Como toda pasión. Y uno se siente como custodio de la camiseta. Siento que está bajo mi custodia y me toca cuidarla, atesorarla y bueno, y respetar la historia, conocerla y comentarla. Yo a veces hablo con mi hijo, que de a poco van teniendo cada vez más, y le voy contando, gordo, esta camiseta la usamos en un partido que íbamos perdiendo 2-0 y ahora lo dimos vuelta, esta camiseta. Entonces cuando uno ve lo que fue, lo que ha sido la historia de Uruguay, creo que de gran orgullo es la hazaña. El color celeste nos representa. El color celeste nace con una hazaña histórica concedida por el River Plate Fútbol Club allá en 1910, que le gana al Alumni. Uruguay es de los pocos países que utiliza en todas sus disciplinas el color celeste. En todas las disciplinas que cuando vamos a competir a cualquier lugar, el celeste nos representa. En las canciones decimos más celeste que Uruguay. Una camiseta también muy representativa porque es el modelo de la camiseta donde incorporamos el escudo. La camiseta de Uruguay ha tenido infinidad de diseños y cambios, con piolines en el cuello, números rojos, distintos tipos de tela y cambios que marcaron época. La aparición de la marca, de las iniciales de la AUF y del escudo fueron cambios relevantes. En los 90, una marca se destacó por un detalle. La marca NR es una marca italiana, muy conocida en su época también por el tema del diseño. No soy el único que cree que es la camiseta más linda que Uruguay ha tenido en su historia. Tiene un diseño increíble, tiene unos detalles con rombos en la camiseta increíbles. Pero la mayor innovación no estuvo en los colores ni en el diseño. Fue en estas 4 estrellas. Este bordado que corona el escudo de la AUF no siempre estuvo ahí. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cuándo aparecieron para quedarse? Antes de llegar a este momento, hay que marcar un par de fechas en el calendario. 21 de junio de 1970, Brasil vence a Italia por 4-1 y gana su tercer título mundial. Poco más de un año después, el 11 de julio de 1971, la verde amarela toma una innovadora decisión para el fútbol de selecciones y estrena, en un amistoso ante Austria, la primera camiseta con este detalle. Muchos años después, tomando eso como ejemplo, 2 personas fueron relevantes para la incorporación en la celeste: el periodista e historiador Atilio Garrido y el histórico presidente de Nacional Miguel Restucia. Ambos tenían una relación cercana. Restucia era neutral en la AUF, que era presidida por Hugo Batalla, y recibió una sugerencia. Y yo le hablé, comentándole así, don Miguel, porque conmigo era muy amigo, pero muy amigo. Su hijo también lo sigue siendo. Don Miguel, y los brasileños se acaban de poner esta. ¿Por qué nosotros no ponemos las 4 que tenemos? Bueno, y ahí transcurre un tiempo, él lo presenta a la asociación y finalmente se aprueba y se lo colocan. El uruguayo, el historiador, cuando lee historia, vemos que no fue que en el 90 nos dimos cuenta que podíamos rescatar la gloria de la década del 20, siempre estuvieron con nosotros, nos parecía de orden, justo y por un tema de respeto histórico, que nos acompañen en la camiseta. Es en el 92, cuando la marca NR comienza a vestir Uruguay, que comenzamos a utilizar las 4 estrellas en el escudo. A partir del 92 siempre tuvimos las camisetas con el escudo y con las 4 estrellas que representan los 4 campeonatos a nivel mundial que tenemos. Hubo un momento, allá por 2022,
donde un órgano muy menor de la FIFA nos cuestionó el uso de las 4 estrellas. La FIFA no es que acepta cualquier camiseta que presenten sus selecciones. Sin ir más lejos, Egipto en el Mundial de 2018, ahora nomás, no pudo utilizar su camiseta tradicional con 7 estrellas por las 7 copas de África, que ha ganado muy buena ley, porque justamente eran torneos continentales y no a nivel mundial. Entonces es algo que la FIFA mira. La FIFA tiene un mecanismo llamado Reglamento de Equipamiento que regula oficialmente el uso de este tipo de insignias, además de otras normas asociadas a la vestimenta. Las selecciones deben presentar sus uniformes y este organismo da su veredicto. Tras esa notificación, varios miembros de la Asociación de Historiadores e Investigadores del Fútbol Uruguayo ayudaron a la AUF a preparar su defensa. Según comunicó la AUF días después, la FIFA aprobó la equipación con las 4 estrellas al igual que cada vez que aplicó el reglamento de equipamiento desde 1992. Por consiguiente, avaló el uso de las estrellas. Así lo explicó Ignacio Alonso en una conferencia de prensa en Estados Unidos. No, eso sucedió en el año 2021 y fue rápida, 2022, perdón, cuando en aquel momento la empresa Puma, que era la que tenía la sponsorización técnica, el patrocinio técnico, recibió una suerte de cuestionamiento, pero en aquel momento ustedes recordarán que la Asociación Uruguaya de Fútbol trabajó rápidamente y enseguida se confirmaron las 4 estrellas. Es decir, acá estamos hablando de historia, pero estamos hablando de que los 2 torneos, tanto Colombia como Ámsterdam, fueron organizados por FIFA. Eso está absolutamente reconocido. Uruguay tiene las 4 estrellas. Bueno, los campeonatos olímpicos sí, fueron los 2 un éxito enorme de público, por eso ambientó que la FIFA se animara a organizar su propio campeonato del mundo, porque el fútbol ya empezó a demostrar ahí que era un espectáculo formidable y que superaba a casi todos los demás deportes, ¿no? Ningún especialista ni investigador histórico le cuestionan las 2 primeras, que se corresponden a los triunfos en los campeonatos mundiales de fútbol que se jugaron con los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Uruguay tiene 4 estrellas en la camiseta que son las que corresponden, porque fue 2 veces campeón del mundo, en el 30 y en el 50, y 2 veces campeón olímpico, cuando el campeón olímpico era considerado campeón del mundo. Las 4 estrellas, entonces, parecen estar claras. Se consiguieron en 1924, 28, 30 y el 50. Si para los historiadores no hay dudas de la vigencia de las estrellas, ¿cuál es el motivo de la discusión? Estamos viendo, no solo en el fútbol, sino en muchas actividades, como una minimización del pasado. Como que todo es inmediato. Entonces, no solo el pasado de 1930 o 1950, el pasado de hace 10 años o 20 años. La inmediatez un poco que de los medios ahora, de la televisión primero, después de las redes sociales, eleva hasta el infinito a lo que pasó hoy o ayer y manda al olvido lo anterior. 1924 y 1928, Colombes y Ámsterdam. En la década del 20, Uruguay se consolidó como una de las potencias mundiales en este deporte tras conquistar el título en los 2 Juegos Olímpicos de forma consecutiva. Así como confirmaron la hegemonía uruguaya a nivel mundial, también son la principal causa de la discusión alrededor de Uruguay y de las estrellas. El fútbol uruguayo tuvo un desarrollo muy rápido a partir de la década de 1910, que fue paralelo a un momento de esplendor del país, ¿no? Y entonces el fútbol creció, se hizo muy popular, y también desarrolló un estilo propio importante que lo llevó a destacarse. Por ejemplo, cuando fueron a Europa en 1924, quedaron todos admirados por el estilo mucho más depurado, mucho más artístico de los uruguayos en comparación a lo que se veía en Europa, ¿no? Sí, yo sé cómo tenía que ser. En el Río de la Plata estaba el mejor fútbol del mundo. Argentina le gana caminando 10-0, 12-0, los cuales los equipos que jugó previamente. Le ganó con bastante esfuerzo porque le pusieron a los alemanes, a los italianos y debut con los holandeses. O sea, fue una cosa impresionante lo que hizo Uruguay con mucho esfuerzo. Cuando llegan a la final es con Argentina. Empatan 1-1 y juegan al día siguiente el partido de desempate. Y Uruguay lo gana 2-1 con el famoso gol del Tuya Héctor. Y los diarios argentinos vuelven a decir que, bueno, que Uruguay salió campeón del mundo nuevamente. Está en los diarios, o sea, lo que está en los diarios publicados es la verdad histórica.
¿De dónde viene el fútbol de la selección uruguaya? Viene de la calle. Además es un fútbol autogestionario, es decir, que es un juego. Yo voy a jugar al fútbol en la calle y no admito que un tipo me diga lo que tengo que hacer. Pierre Arrigui es uno de los historiadores uruguayos que más sabe del tema. Dedicó varios años a investigar los campeonatos del 24 y 28 y considera que ambos son campeonatos máximos, es decir, iguales a los de 1930 en adelante. ¿Por qué? Porque los dos fueron abiertos y mundiales, condiciones que le dan ese estatus al torneo. En 1924 no vas a encontrar un documento de la FIFA que diga acá, qué bueno, el campeonato del mundo y eso. ¿Por qué? Porque justamente la FIFA era una retaguardia en ese momento. 1924 es un campeonato máximo del fútbol porque el fútbol mismo, con su pujanza, son las asociaciones de la FIFA, es cierto, pero la FIFA se ocupaba solamente de la cuestión administrativa. El fútbol se ocupaba de su verdad. ¿Uruguay precisó de la FIFA para crear la Copa América? ¿Y la Copa América funcionó también? No. ¿Uruguay precisó de la FIFA para organizar el Campeonato del Mundo de 1930? No. Lo organizó contra la FIFA, el Campeonato del Mundo de 1930. Para entender la fórmula de Arrigui hay que separar los dos conceptos. Con ser abiertos se refiere a que el reglamento no restringe a ningún tipo de jugador y permite que jueguen amateurs, semiprofesionales y profesionales. No hay nadie vetado en los Juegos del 24. Cuando la FIFA empieza un poquito a despertarse otra vez bajo el poder francés, pues los ingleses se van de la FIFA en 1920 y nombran a un francés. Este francés, que es Jules Rimet, que pasó la guerra en las trincheras, no le tiene ninguna confianza a la FIFA. Sabe que la FIFA no sirve para nada. Es más, teme despertarla porque teme que la FIFA frene su trabajo, su obra. Entonces se apoya en la Asociación Francesa y se apoya en el movimiento olímpico, en Coubertin. ¿Y qué hace? Liberaliza el campeonato de fútbol. Autoriza en el Campeonato de París que vengan los profesionales de todos los países, inclusive los ingleses si quieren venir. Y sucede ese primer hecho, es decir, que jueguen todos los jugadores, los mejores jugadores, porque él era un profesionalista, ¿no? Y Coubertin también. Y entonces, ¿qué pasa? Da la casualidad de que aparece un segundo hecho, que es que vienen Estados Unidos y Uruguay. Entonces, se juntan las dos características que en el plano olímpico hacen de un campeonato, como decían en aquella época, universal. Arrigui, entonces, se refiere al segundo ítem, que fue un torneo con países más allá de los europeos. En 1924 fueron 22 las selecciones participantes y en el 28 fueron 17. España 82, con 24 selecciones, fue la primera Copa Mundial de la FIFA en superarlos. En los Juegos Olímpicos del 24, el fútbol que estoy hablando, fue la primera vez que participaron equipos más allá de Europa. Entonces lo hizo un verdadero campeonato mundial. Antes era un campeonato meramente europeo, ¿no? Y eso se amplió mucho más en los Juegos Olímpicos del 28, con Argentina, con Estados Unidos. Daba una idea de globalidad mucho más amplia que hablaba ya de un torneo mundial. Porque cuando termina el campeonato, Rimet dice, este campeonato del mundo ahora lo vamos a extender. Eso fue en el 24. Eso fue en el medio del campo, de la cancha de Colombes, media hora después de terminar el partido de Uruguay-Suiza. Dice, este campeonato del mundo que se acaba de terminar, lo que tenemos que hacer ahora es extenderlo organizando eliminatorias continentales de la FIFA. Es el proyecto de Rimet, quedarse en los Juegos Olímpicos, pero con eliminatorias de la FIFA. Es decir, no organizar el campeonato como se organizó en 1930, sino organizar un campeonato híbrido dentro de los Juegos Olímpicos. Y si los torneos del 24 y 28 son campeonatos máximos, ¿por qué no se considera así el triunfo de Bélgica de 1920? Arrigui, siguiendo su fórmula, lo explica así. ¿La diferencia cuál es? Que en los campeonatos olímpicos anteriores al 24, el fútbol mismo se autorrebaja, poniendo un reglamento amateur. Y eso impide que esos campeonatos sean reconocidos como campeonatos máximos. El hecho de que son europeos y de que son amateurs. Los diarios son el reflejo del sentir y pensar de una época. Repasar lo que se decía y se escribía en ese entonces ayuda a darle valor a los hechos, cualquiera sean. También así sucede con expresiones populares, objetos y otros elementos relacionados. Hacer una enumeración de todo eso sería una tarea extensa, pero hay varios significativos. Cuando vos lees el programa oficial del Campeonato de Colombes y ves el torneo mundial de fútbol, los mejores equipos del mundo se enfrentan en los grounds parisinos y hay una alegría,
hay una conciencia muy, muy nítida y muy lúcida del momento histórico que se estaba viviendo. ¿Qué era ese momento histórico? Era el primer campeonato máximo del fútbol que se jugaba. Y el sentimiento de los uruguayos, el sentimiento de Solé, cuando termina Maracaná, ¿viste? Y que dice Uruguay campeón del mundo por cuarta vez. ¿Cuál es el sentimiento? No es que ganamos cuatro mundiales, es que ganamos 4 campeonatos que son iguales. ¡Terminó el partido! ¡Uruguay campeón! Acaba de terminar el partido en Río de Janeiro. Uruguay, señoras y señores, conjunto de Radio Sarandí, campeón por cuarta vez. No pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría, ese algo extraño, indescriptible. En 2024, un conjunto de alumnos de la Universidad de Montevideo, en el marco del proyecto final de la licenciatura en Comunicación, hicieron una investigación por los 100 años del torneo en Colombes. Entre otras cosas, hablaron con familiares de jugadores y ellos mostraron sus tesoros. Entre ellos está esta medalla entregada a Andrés Massali por uruguayos adinerados que vivían en Francia en ese momento. Delante tiene los anillos olímpicos y detrás la inscripción campeón del mundo en francés. También vieron esta foto, brindada por la hija de Massali, en la que se ve al equipo uruguayo ante la bandera que ondea tras el triunfo y debajo la descripción los refleja como campeones del mundo. Esa foto también acompaña el nuevo libro de Arrigui sobre el tema. Massali escribe, nos consagramos campeones mundiales, no me acuerdo la frase exacta, ¿viste? Pero en la leyenda se ve. Era lo que todo el mundo pensaba. Lo que pasa es que fíjate que en aquel momento reinaba lo que se llama el espíritu olímpico, ¿no? El espíritu olímpico, ¿qué es? Es cuando hay un enfrentamiento en la prueba olímpica entre el viejo mundo y el nuevo mundo, automáticamente hay un reconocimiento de encuentro mundial y de campeonato mundial. El País, por ejemplo, durante la cobertura del torneo del 24, se refería como un título mundial y el 10 de junio, tras vencer a Suiza, tituló que el Uruguay es campeón mundial de fútbol. Por otra parte, era usual recoger las coberturas de otros medios. El Corriere Italiano escribió: Uruguay, Italia y España ocuparon en el torneo olímpico puestos destacados. Es natural que las naciones latinas que tanto han progresado en fútbol posean ahora el campeonato mundial. El semanario France Football, que antes era una revista, era el boletín informativo de la Federación Francesa, habla de campeonato mundial. Los propios organizadores lo consideraban campeonato mundial. Esa es una de las demostraciones de la validez de aquella estrella, ¿no? Los uruguayos volvieron de Colombes en barco, casi un mes después de finalizado el torneo. Fueron recibidos de forma masiva, con otros botes que acompañaron la llegada del buque hasta el puerto y con miles de personas esperándolos, con pancartas en agradecimiento. Por ejemplo esta, que dice que algo como empleados hipotecarios en homenaje a los campeones del mundo, o esta otra que dice, se abrazan a los campeones mundiales. La gente lo sentía y reconocía como eso, campeones del mundo. Los nombres no importan, pero se considera el 24 y el 28 de la misma estatura y de la misma importancia que el título de 1930. Y no solo pasaba eso en Uruguay, sino que pasaba en Argentina. En Argentina también se hablaba cuando fueron a competir en Ámsterdam, que iban a competir por el torneo mundial. Y no solo en Argentina, también en Francia. Hay diarios de la época de Francia que hablan del campeonato mundial. Por ejemplo, está una célebre portada del diario L'Auto, que era el antecesor del L'Équipe, el diario deportivo más conocido del mundo, que hablaba del campeonato mundial, en la tapa y en la nota de adentro. En 1924, además del título, Uruguay cosechó una amistad. La historia de Madame Pain es conocida, pero refresquemos la memoria. La delegación charrúa no estaba conforme con la Villa Olímpica y salieron a buscar otro lugar. Encontraron una casona vieja, grande, en la que vivía Pain, una mujer viuda que recibió a la delegación uruguaya durante el torneo y se convirtió en una más. En el 28, antes del partido de semifinales, envió una carta a los uruguayos en los que trata de hijitos. Les informa que no iba a poder ir y ya les desea éxito para el domingo, día de la posible final ante Argentina. Se refiere a ellos como maestros de fútbol y cierra diciendo: ¡Viva, mis queridos futuros campeones del mundo de 1928, Mamá Pain! Esta carta está exhibida en el Museo del Fútbol, así como esta postal, enviada por Flamengo, en la que miembros de su equipo principal posan con la bandera uruguaya. Fechada el 15 de junio de 1924, dice: ¡Viva Uruguay! Homenaje del Club de Regata Flamengo a los campeones mundiales de fútbol. Los diarios de la época también van en el mismo tono. Héctor Escarone, en una jugada magistral, nos lleva otra
vez al Campeonato Mundial, tituló El País el 14 de junio. En esa misma edición, sobre los festejos en el puerto, dijeron: tan pronto como los primeros bocinazos de la prensa de Montevideo certificaron a los cuatro vientos el triunfo del cuadro uruguayo en el Campeonato Mundial de Fútbol, todos los vapores nacionales y extranjeros dieron rienda suelta a sus bocinas. Publicidades de la época rinden tributo a los campeones olímpicos que por segunda vez conquistan los lauros mundiales y homenajean a los campeones del mundo, como en este aviso. Por si fuera poco, el cabezal de la página deportiva del País pasó a decir 1924, campeones del mundo 1928 durante varios meses. El 18 de julio, la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa para premiar a los campeones con una medalla con la inscripción la Cámara Nacional de Representantes a los campeones mundiales de fútbol de 1928. El 30 de julio, cuando llegaron al puerto, en la portada del diario saludaron a los campeones del mundo. En 1930, en Montevideo, se disputó la primera Copa Mundial de la FIFA, como la llama el organismo. Uruguay fue elegida como sede por su hegemonía mundial en el fútbol y por el centenario de su independencia. Obviamente que la FIFA, el fútbol, creció tanto gracias a Uruguay en aquellas Olimpiadas, tanto que los eventos que llevaban más gente y llamaban más atención eran los partidos de fútbol, y específicamente los partidos de Uruguay. La FIFA ni lerda ni perezosa vio el negocio que estaba floreciendo y bueno, obviamente se separó e hizo un torneo único a la que llamó Copa Mundial. Eso es la historia, no lo puedo borrar. Yo siempre también, para hacer un paralelismo, yo iba en Brasil nunca lo cuestionaron eso. La FIFA quiso hacer un mundial desde épocas muy tempranas. Pero, por ejemplo, una vez lanzó invitaciones y nadie respondió, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de 1904, 1908, 1912, que complicaban todo, ¿no? Después vino la Guerra Europea, la Primera Guerra Mundial, y eso hacía imposible la competencia en Europa. Tampoco había seguridad sobre el éxito económico que podía tener un torneo así que obligaba a equipos a viajar. Pero el éxito rotundo del fútbol en los Juegos Olímpicos del 24 y 28, que representaron éxitos de venta de entradas y de público, la terminaron convenciendo a la FIFA de que había que organizar un mundial propio. Ahí fue que apareció la propuesta uruguaya de organizarlo, que seguramente desacomodó un poco la FIFA porque implicaba viajar a otro continente, pero también era un punto a favor en el sentido de hacer más global el deporte de la pelota. Al momento de la determinación, que se dio en 1929 en el Congreso de FIFA en Barcelona, varias selecciones europeas boicotearon este torneo y por momentos tambaleó. La pujanza de Uruguay, que buscó la forma y convenció a algunas selecciones de viajar asumiendo los gastos, hizo que el torneo prosperara y pudiera ser realizado. También lo que volvió a pasar fue el título uruguayo tras vencer a Argentina en la final por 4-2. La cuarta estrella es quizás la que los uruguayos tienen más presente y que terminó forjando parte de la identidad nacional. En Maracaná, en un partido en el que solo valía ganar para ser campeones, la Celeste venció por 2-1 y se quedó con el título. L'Équipe, por ejemplo, lo consignó de esta manera: desde 1950 que los uruguayos buscamos la quinta copa, pero no todos los mundiales salen como se planean, y el de Qatar fue un ejemplo. La euforia celeste duró solo 8 días, entre el debut con empate 0-0 ante Corea del Sur y la eliminación a pesar del triunfo 2-0 ante Ghana. Tras ese final tempranero, el equipo periodístico del país que viajó a cubrir el torneo continuó con su tarea con algo más de tiempo. Una tarde, en la FanFest ubicada en Doha, se les ocurrió visitar el museo montado por FIFA. Bueno, vine acá a esta pantalla interactiva donde están todas las selecciones que participan del Mundial. Entramos a lo de Uruguay. Está en inglés o en árabe, pero lo vemos en inglés. De acá, si querés, podés enfocar. Reconoce los títulos del 24 y del 28 como títulos mundiales de Uruguay. Entonces, así que también las 4 estrellas. Uruguay tiene 4 estrellas. 4 títulos. Ahí está. La FIFA, en una exposición reducida montada en Doha, reconocía los 4 títulos uruguayos. Ante esto, me pregunté cuál sería la situación en el museo principal ubicado en Zúrich. En YouTube hay infinidad de videos de personas que recorren el museo y muestran las exposiciones. Miré varios, puse pausa, presté atención a detalles y vi algunas cosas que me llamaron la atención, pero necesitaba chequearlo. Busqué una dirección, mandé un email y un día llegó la respuesta con una serie de fotos. Ahí estaba la prueba. Si bien la FIFA establece una diferencia y marca que a partir de 1930 se organizan las Copas del Mundo de la FIFA,
En varios objetos que se exhiben se afirma que los torneos olímpicos también son campeonatos mundiales. Esta medalla de oro correspondiente a los Juegos Olímpicos de 1924 tiene una descripción que dice: con el oro olímpico de 1924 y 1928 y el Mundial de 1930, Uruguay consiguió un triplete de títulos mundiales. En el mismo tono, se expresan en la descripción de un reloj de bolsillo perteneciente a Pedro Petrone. Se refieren a él como campeón del mundo en 3 ocasiones y marcó para Uruguay en las finales olímpicas de 1924 y 1928. La FIFA, en varias oportunidades, aunque no sea de forma directa, ha reconocido los 4 títulos mundiales de Uruguay. Ahora, ¿es necesario que lo reconozcan? ¿Es competencia de la FIFA decir cuáles torneos valen y cuáles no? No podemos sacrificar nuestra identidad, nuestro orgullo, nuestra soberanía, porque de afuera nos vengan a dictar, como si fuéramos soldaditos, cuál es nuestra historia y quiénes son nuestros héroes. No, son esos muchachos los que ganaron, como decía la prensa en aquella época, los que son en algo mejores del mundo. Yo creo que un poco significaría coherencia o parte de la FIFA, ¿no? Porque te voy a repetir, a Corinthians le da 2 títulos mundiales, porque organiza un torneo, Copa del Mundo, cuando Corinthians en la época no era ni siquiera campeón de Libertadores ni competía en Libertadores, por ejemplo, por decirte tantos ejemplos, ¿no? Creo que sería coherente y respetar la historia de este deporte, ¿no? La historia propia de la FIFA, que tuvo esa evolución. 4 veces campeona del mundo, con 2 Copas del Mundo y 2 campeonatos mundiales, ¿no? Creo que está muy claro. Tampoco nos cambia nada, porque que nos llamen Celeste Olímpica en Brasil es un orgullo tremendo. Hasta hoy, la Celeste tiene un respeto máximo a Celeste Olímpica por esta gente. Entonces, tampoco, no creo que nos cambie mucho, ¿no? Creo que el mundo del fútbol no le ha reconocido a Uruguay totalmente, cabalmente, la importancia que tuvo en su desarrollo hace ya casi 100 años. Sería lo ideal que la FIFA reconociera, pero la FIFA es un ente político y con intereses que se maneja con sus propios criterios. Entonces hoy te puede reconocer y mañana saca otro decreto y anula eso. Entonces creo que va más allá del puntual reconocimiento de la FIFA, que de alguna manera igual existe a través de las 4 estrellas, porque de la misma manera que la FIFA puede cambiar su posición, siempre ha sido un organismo muy estricto y muy puntilloso en muchas cosas. Entonces, si para la FIFA está mal que Uruguay tenga 4 estrellas en la camiseta, lo hubiera ordenado inmediatamente y el cumplimiento era totalmente obligatorio y no ha pasado. Vos nos contabas de cómo es ser capitán y de que, bueno, mirabas imágenes o escuchabas el relato del maracanazo, de que mostrabas videos. ¿Qué le genera al jugador uruguayo estar repasando esos momentos previos a partidos importantes y por cómo nosotros vivimos el fútbol? Y sentido de pertenencia. Yo creo que es mejor que entrar escuchando una samba. Yo decía eso a mis compañeros: estamos jugando partido eliminatorio con Uruguay, vamos a poner, no sé, Canal de Luna o el Surdovesio o el himno. ¿Qué va a poner? Y bueno, los 8 años sin capitán, eso es la regla. Antes y después, no sé. En la cancha son 11 contra 11, los de afuera son de palo, dijo Obdulio Varela en la previa a la final de Maracaná. Y cada vez que Uruguay entra a la cancha, en el contexto que sea, la frase mantiene la vigencia. Entonces, ¿para qué sirven las 4 estrellas? ¿La historia juega? ¿Vale la pena realmente defenderla? Yo creo que es fundamental porque vos sabés dónde estás, sabés de dónde venís, y saber dónde estás es fundamental para tu postura, para saber lo que vos representás, para saber tu responsabilidad. No, creo que influye mucho, es una obligación. Es más, no me imagino, o no me puedo imaginar un jugador de selección que no sepa lo que significa ponerse la celeste, lo que ha pasado, tanto victoria como derrota, ¿no? Porque también hemos perdido como tiene que ser. Errores, virtudes, hay que saberlo para intentar corregirlos y copiar lo que está bien. Quedan los títulos, esos no se cambian, y lo que hicieron y la historia que marcaron, esa historia estará siempre presente. Hay uruguayos que han hecho historia en nuestro país y afuera,
hay referentes increíbles, que han hecho hazañas increíbles. Lo deportivo creo que representa un poco todo eso. Y uno a veces cree que es una pena que como sociedad no los tengamos tan en cuenta y veamos ídolos o referentes de otras nacionalidades. Yo creo que sería muy bueno y muy contagioso para nuestra sociedad saber que hay un montón de uruguayos que han generado un montón de hazañas a nivel internacional. O sea, no es que había una camada de casi 20 personas que logró un título increíble, que es suerte. Tuvimos suerte en el 24, en el 28, en el 30 y en el 50. Y tantas otras veces campeones de América, ¿no? Entonces no hay un tema de suerte. Hay un tema de que realmente el uruguayo, cuando se pone un desafío y un objetivo, en colectivo lo logra. Y el uruguayo tiene el sentimiento con la selección diferente, que viene justamente del barrio, del abuelo, del tío, de la historia. Forma parte de nuestra identidad nacional. Es claro que a veces es una carga, porque nunca vamos a ser como fueron los olímpicos, ¿no? Pero también un motivo de orgullo y que a veces te hace creer. ¡Uruguay! 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 Imaginar. Que estás obligado a ganar a Francia, a Brasil, a Argentina. Y a veces le ganamos todavía.